Complacidos se encuentren en esta segunda parte de esta clase, disertación vinculada a la apropiación indebida como delito en Venezuela, tanto en su ilicitud ortodoxa como en su ilicitud colateral. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera ingresar a la misma y ver mis criterios sobre aspectos variados del derecho penal. Ya en la primera parte de esta sesión habíamos recomendado, además del libro de Grisanti, Manual de Derecho Penal, parte especial, en el caso venezolano, este clásico libro pues de español del autor Sáenz Pardo Casanova, El delito de apropiación indebida. Habíamos ilustrado el tema de la apropiación indebida simple, los criterios de la Sala de Casación Penal al respecto, diferentes decisiones, la apropiación indebida calificada y el delito de apropiación de cosas perdidas, que se encuentra presente en el artículo 469 del Código Penal. Fíjense que en otras oportunidades yo les he hablado que existe una ilicitud penal ortodoxa y existe una ilicitud penal colateral. El ilicitud penal colateral es la descripción de tipos penales que no están presentes dentro del Código Penal, que de alguna forma han sido vaciados, que han sido derogados por una ilicitud que proviene de leyes especiales, o inclusive algunas que ostentan hasta carácter orgánico. Por ejemplo, la ley orgánica de protección de niños, niños y adolescentes ostenta carácter orgánico y es una ley orgánica y además especial porque contiene determinado tipo de delitos frente a la víctima, donde la víctima sean los menores. La ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Por cierto, en nuestra clase de mañana ya nos vamos a salir ya del ámbito de los delitos contra las personas y de los delitos contra la propiedad. Y mañana comenzaremos, mañana Dios mediante a las 4 de la tarde a mis alumnos, en los delitos contra la libertad sexual, donde abordaríamos el delito de abuso sexual. Entonces, prosigamos en el ámbito de la apropiación indebida, que es lo que nos corresponde en el día de hoy. Hay una ley, la Ley de Protección a la Actividad Ganadera, que está vigente en Venezuela, que establece el delito de apropiación de semovientes. En el artículo 11, quien se apropie de una o más cabezas de ganado ajenas a su producto, que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirlo o hacer un uso determinado, será penado con prisión de 4 a 10 años. Fíjense que es interesante que habla de los conceptos vinculados a nuestro campo, a nuestro llano, al ámbito agrario, y que se ubica un poco en una interpretación rural del asunto, el concepto de cabezas de ganado. Pero fíjate que este no es el típico delito del abigeato, en la cual se está hurtando, ¿verdad? O inclusive podría ser hasta por violencia, violencia a quienes están asumiendo el cuidado de semovientes, o se estaría robando. No, aquí a alguien se le ha entregado con anterioridad uno determinado semoviente que se cualifica en número. Fíjate que dentro del supuesto que habla como condición objetiva, habla de que se apropie de una o más cabezas de ganado, se basta con que fuera la singular o más de una, ajenas a su producto. El concepto de ajena a su producto, bajo las leyes agrarias, estaría vinculado al concepto del herraje. El herraje como demostración de una propiedad del semoviente en los animales, en los semovientes, que se asuma como una práctica el tema del herraje, porque puede ser que en otros no lo establezca, ¿ok? Habla de ganado, en primer lugar, el concepto de ganado. Entonces, ese ganado que no sea como producto de su crianza, de la crianza por parte del victimario, de quien está
disponiendo cuando en realidad lo que se le estableció por un justo título era la administración. De igual forma, como en la apropiación indebida del artículo 466, se le confía o entrega por cualquier título, que inclusive puede ser verbalizado, que obligue que comporte una obligación de restituirlo o hacer un uso determinado. Puede ser que el uso que se le haya dado es a los fines de la obtención láctea. Es decir, yo te permito, ¿verdad?, que tengas ese ganado a los efectos de obtener la leche, ¿verdad?, a los fines de venderla, pero no a los fines de que tú dispusieras del propio bien. Entonces, es una apropiación indebida en la cual el propio concepto del dolo ubicado en el ámbito de la apropiación indebida, en este caso calificada, porque es un delito de acción pública, no es un delito de instancia de parte agraviada, se encuentra presente en la Ley de Protección a la Actividad Ganadera. Como te das cuenta, nota la pena, que es una pena superior a la que se establece tanto en el artículo 466 para la apropiación indebida simple, estoy hablando del Código Penal, como al artículo 468 en la llamada apropiación indebida calificada. Aquí la pena puede subir hasta 10 años, teniendo un límite inferior de 4 a 10 años. Cuidado si alguien entiende que nos encontramos en una hipótesis de antinomia. ¿Qué son las antinomias? Es cuando el mismo supuesto de hecho estaría siendo regulado por diferentes consecuencias jurídicas. Alguien decir, oye, es el mismo supuesto de hecho, por lo menos de la apropiación indebida calificada, y que por lo tanto, en aras de abordar el indubio pro reo del artículo 24 de nuestra Constitución, vamos a tomar la norma que sea mucho más favorable al reo, siendo que aparentemente el supuesto es el mismo, el tema de la apropiación de un bien, pero se toma esa norma que sea mucho más favorable, y alguien dijera, bueno, vamos a tomar como lo establece el Código Penal y no la Ley de Protección a la Actividad Ganadera. No, pero es que el supuesto es distinto, porque se está cualificando el tipo de bien, ¿ok? El tipo de bien está vinculado a semovientes, es decir, en el artículo 468, 466 del Código Penal, ese bien, un bien mueble, obviamente, un semoviente, un ganado, no estaría incluido porque estaría exceptuado, salvo cuando sean semovientes, ganado, que se tipifica en el ámbito de la Ley de Protección a la Actividad Ganadera. Vamos a hablar, vamos a devolvernos a el Código Penal. Es decir, vamos a hablar del delito que está intermedio, como el jamón del sándwich, ¿verdad? Están las lonjas de pan y dentro del jamón, como el jamón del sándwich, entre la apropiación indebida simple, 466, y la apropiación indebida calificada del artículo 468. En una noción normal, en una codificación adecuada, ¿verdad?, que la apropiación indebida calificada debería seguir inmediatamente después a la apropiación indebida simple, que no se incorpore en el medio otro delito. Bueno, así ocurre en nuestro Código Penal. ¿Qué ven aquí? Bueno, dirán ustedes, un papel azul de colores, pero en todo caso no hay ningún documento, ¿okay? No hay nada escrito en el mismo. En el reverso sí vemos algo escrito, pero así no vemos nada escrito, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes dirán, un papel en blanco o en azul representa un justo título. De allí se puede derivar algún tipo de obligación. El simple papel en blanco. Hacernos la pregunta, ¿un papel en blanco es un documento? Es decir, de allí se puede derivar obligaciones, se puede derivar un efecto jurídico en sentido global. Fíjate que la respuesta nos la está dando el propio Código Penal en el artículo 467.
pero no sería un simple papel en blanco. Sería un papel firmado. ¿Okay? No sería el simple papel en blanco, sino el papel firmado. Y nos dice este extraño delito, 467 del Código Penal. El que abusando de una firma en blanco que se le hubiere confiado con la obligación de restituirla o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera con perjuicio del signatario, será castigado con prisión de 3 meses a 3 años por acusación de la parte agraviada. Si la firma en blanco no se hubiere confiado al culpable, se aplicarán al caso las disposiciones de los capítulos 3 y 4, título 6. Aquí habla esta parte final de los delitos de falsificación documental, alteración de documento. Entonces serían aquel tipo de delito porque no se le confía a quien ha alterado o falsificado algún tipo de obligación. Aquí estamos hablando que el derecho acepta que alguien le conceda a otro, le entrega a otro un papel firmado a los efectos de una ayuda, a los efectos de propiciar la dinamización de una actividad civil, de una actividad mercantil, a los efectos de que como mandante te estoy suscribiendo ello y tú y yo previamente hemos convenido, hemos avenido por un justo título que a lo mejor está documentalizado o quizás de forma verbalizada, para lo cual el tema de la prueba es fundamental, que tú con ese documento firmado en blanco realices alguna actividad que implique fundamentalmente una administración, que no me vea yo perjudicado quien haya firmado. Fíjense que habla del que abusando de una firma en blanco, abusar. El concepto de abusar significa realizar algo por encima de lo que ha sido aceptado, tolerado, convenido. Realizar algo distinto, pero realizar ese algo distinto no en favorecimiento, sino en perjuicio, en abuso. Sigue siendo un delito contra la propiedad, por lo tanto, el abuso ha de ser un abuso de contenido patrimonial. Una firma en blanco para la cual se le confía o se le concede la obligación de restituir esa firma en blanco, o solamente para que tú puedas escribir por encima de lo que la firma establece algún tipo de obligación aceptada previamente. Fíjense que se habla de que esa persona haya escrito o hecho escribir. No necesariamente el victimario es quien lo escribió. Puede ser que se lo haya conferido a otro que lo escriba. Por cierto que ese que escribió no necesariamente estaría asumiendo una relación de cómplice necesario, de partícipe y mucho menos de coautor, si no está avenido en el dolo del abuso. Es decir, yo lo que estoy es materialmente colocando a alguien porque soy el que sé escribir a máquina. ¿Se acuerdan que habían antes las máquinas de escribir? O soy el que sé colocar el papel firmado en blanco dentro de la impresora, los efectos de que lo que voy a escribir, porque estoy no en una correspondencia, en una comunicabilidad de circunstancias dolosa con respecto al autor. El autor casi se estaría beneficiando porque se beneficia es por vía del abuso, de la no simple administración y sí disposición de los efectos que se derivan del abuso por escribir algo en el papel firmado en blanco. Haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera. A pesar de que la norma establezca el efecto jurídico cualquiera, aquí obviamente nos encontramos con un delito ubicado en el ámbito de los delitos contra la propiedad,
en un título ubicable dentro de los llamados delitos contra la propiedad con perjuicio. Fíjense que habla del perjuicio. Tiene que ser de quien ha suscrito. No puede ser de un perjuicio de persona distinta. La persona que se vea perjudicada contra la propiedad sería la persona que objetivamente ha firmado. De nuevo, no confundir con el delito presente en el artículo 457 del Código Penal, aquel que la doctrina llama como robo de documento. Recuerdan que en ese artículo 457 habíamos dicho cuando alguien sea constreñido a destruir un documento en el cual se genere una obligación o que sea obligado a suscribir o sea obligado a entregar, no a destruir, sino entregar. Hablábamos del famoso título valor, en la cual el valor facial de quien lo ostenta en ese momento está representando la existencia o no de una obligación. Por ejemplo, el acreedor de un título, de un giro, mientras lo siga teniendo, estaría demostrando que el deudor no ha pagado el importe del giro. Si el deudor ya tiene consigo el giro, ello equivale a decir que sí pagó, pero a lo mejor lo tiene consigo porque constriñó al otro para que le entregara el título. Aquí en este caso estamos hablando de un documento firmado en blanco al cual por vía de la incorporación por encima de lo avenido es que se está derivando el perjuicio. Es una forma de realizar la apropiación indebida, pero con un papel firmado en blanco. Ya con la firma adquiere ese carácter documental, porque se está manifestando en esa firma una idea, el llamado propósito ideológico del documento, la idea. Yo lo que quiero que tú realices con ese documento signado por mí es una obligación para la cual yo estoy de acuerdo, yo me he venido, no para que tú u otro se esté beneficiando de ese abuso de la firma en blanco. Delito muy, muy interesante. Algún día esperaríamos que alguien, si es que ya no otro lo haya hecho y yo no lo conozca, ¿verdad?, haya hecho algún tipo de trabajo, de monografía especial sobre el delito de abuso de firma en blanco, que sería muy interesante. Y si alguno de ustedes sigue en estos ámbitos del derecho penal, sería muy, muy interesante a los fines de una tesina de especialista. Esos otros delitos de los que habla la parte final del artículo 467 es esta retahíla de delitos que se encuentran ubicadas en los artículos del 316 al artículo 333 del Código Penal. Por ejemplo, acto falso por funcionario público. Ese funcionario público que de alguna forma haya dado fe sobre que asistió a una manifestación de voluntad para que conceda un reconocimiento erga omnes frente a todo, y el acto es falso. O el artículo 317, falsa atestación de funcionario público, haya atestado como cierto hechos o declaraciones que no ha tenido lugar, miente frente al funcionario público que concede el carácter erga omnes de fe pública de ese documento. El 318 del Código Penal, suposición de acto público, simulando una copia y la haya expedido. Entonces no hay tal copia certificada, no se está realizando una copia exacta del documento original. El 319, forjamiento de documentos, es decir, cuando se está alterando una copia auténtica. Por ejemplo, el artículo 40 de la Ley de Propiedad Horizontal habla del profesional que conforma falsamente planos, y el 41 de la misma ley, el deudor hipotecario que protocoliza documentos de condominio sin el consentimiento auténtico del acreedor, ¿okay? En este caso de quien otorgó el préstamo en atención a la hipoteca como garantía. Entonces serían hipótesis distintas.
aquellas que están descritas en el artículo 467 del Código Penal. El 320, falsa atestación ante funcionario, es decir, falsa atestación sobre la identidad de funcionario de registro público ante el cual se está atestando. El 321, alteración de documento privado. Altera un documento privado que no ha sido registrado, falsificando, y esa falsificación conduce a un perjuicio. Entonces, ya ese documento se entiende que está plenamente elaborado. No es a los efectos de que se inscribe en el mismo, habiéndose previamente solamente dejado en él una firma. Se supone que ya previamente existe una escritura previa del documento. Falsificación como medio de prueba de hechos verdaderos, ¿ok? Supresión o destrucción de documentos. Si resulta un perjuicio, aquí estaríamos hablando de la supresión o documento privado, porque la destrucción de documentos públicos estaría presente en la ley contra la corrupción. Falsificación de pasaportes y licencias, mucho cuidado con ello. O el que usa, el que falsifica el otro, no solamente el que lo haya falsificado propiamente dicho. La falsedad de registro, dando falso nombre o calidad o testimonio que altera el propio registro para dar fe pública. Falsificación de registros especiales, escribiendo o no escribiendo en los determinados registros que ya serían de contenido muy especial. Falsa certificación médica destinada a dar fe. Esta norma también ya se encuentra parcialmente derogada por lo que establece la ley contra la corrupción en el sentido de las certificaciones médicas. Falsedad de certificados de buena conducta con efecto legal. Falsificación por personas sin cualidad ni facultad, 332. Todas estas, es decir, son las hipótesis que en el delito de abuso de firma en blanco, en la parte final del artículo 467, nos indica si la firma en blanco no se hubiere confiado al culpable, entonces no es un delito firmado en blanco, se aplicarán, si en el supuesto se dan, las disposiciones de los capítulos 3 y 4 del título sexto del presente libro, es decir, del libro segundo del Código Penal, que son estos artículos que van del 316 al artículo 333. Volvamos al tema de las apropiaciones indebidas que se encuentren presentes en otros cuerpos de ilicitud penal colaterales distintos al Código Penal. Por lo tanto, a mis alumnos es importante que a los efectos de la evaluación también estudien no solamente el Código Penal, sino estas leyes que ya se encuentran en Internet, ¿verdad? A los efectos de verificar los tipos penales que aquí son los cuales se está hablando. La ley de instituciones del sector bancario vigente, por lo menos para abril de 2020, nos habla de, perdón, ahora, que 2020, para ahora abril de 2022, en el artículo 215, nos habla de la apropiación indebida de créditos. Vamos a leer el supuesto, que es bastante extenso. Los administradores, directores, consejeros, asesores, consultores, auditores, gerentes de áreas, secretarios de la junta directiva o cargos similares de hecho o de derecho, las personas que posean una participación en la institución bancaria según lo previsto en el título séptimo de esta ley, los funcionarios de la superintendencia de las instituciones del sector bancario y del Fondo de Protección Social de los depósitos bancarios, así como aquellas personas designadas por la superintendencia para la aplicación de medidas administrativas o que asuman la posición de junta administradora en regímenes especiales. Ahora vámonos con la acción. Que aprueben créditos de cualquier clase en contravención a lo previsto en los artículos 94, 96, 97, 98, 99 y 100 de la presente ley, en perjuicio de la institución del sector bancario de que se trate, serán penados con prisión de 10 a 15 años y con multa igual al 100% del monto del crédito aprobado. Tú me dirás, bueno, profesor Ángel Serpa, pero aquí estamos hablando es de apropiación. Aquí no estamos hablando de
aprobación. Hemos hablado de apropiación y usted está hablando es de aprobación. Evidentemente, ahí se están dando cuenta que esos personeros indicados de forma expresa, ¿verdad? En la norma in commento, que es el artículo 215 de la Ley Institucional del Sector Bancario, que aprueben crédito en contravención a las pautas exigidas para la aprobación de créditos regulados por la ley de la actividad bancaria, es decir, el cumplimiento de determinados supuestos, determinadas garantías, determinada demostración de posibilidad de reintegro, porque es un crédito, media un acreedor y hay un deudor, exige una obligación de un reintegro. Entonces, no es una donación, es un reintegro, es un crédito que debe conceder el banco bajo una previa autorización de la superintendencia de banco, bien sea frente a la superintendencia de la actividad bancaria, bien sea frente al tipo de contrato o bien sea frente al contrato en específico. Entonces, está incumpliendo con la aprobación. Hasta ahora no estamos hablando de la apropiación. Pero ¿quién se apropia de ese crédito? Se está apropiando el deudor del crédito. Y ese deudor del crédito ha de estar en conocimiento, una comunicabilidad de dolo, que esa aprobación de ese crédito es ilícita a los efectos de ser responsable. Vamos a continuar con la norma. La norma indica entonces, esa es la responsabilidad de quien apruebe. En el caso de aprobación de crédito se efectúan las operaciones interbancarias a que se refiere el artículo 94 de esta ley. Como el nombre lo indica, operaciones que se dan entre los propios bancos. Ahora, lo que nos interesa es la parte infine. Con la misma pena, es decir, con la pena que va de 10 a 15 años y con multa igual al 100% todo el monto del crédito aprobado, con la misma pena serán castigados las personas naturales o jurídicas a sabiendas de las limitaciones señaladas en el encabezado de este artículo reciban los créditos aquí previstos en detrimento de la institución del sector bancario. Entonces, fíjate que en la concepción clásica del delito de apropiación indebida, yo tengo que reintegrar, yo tengo que darle un uso distinto, un uso señalado expresamente y no un uso distinto a los efectos de que se configure el delito. Aquí, aunque yo pague ese crédito de la forma como ha sido concebida, se me es responsable del delito de apropiación indebida del crédito. Porque aquí lo importante es que el delito se perfecciona al momento de que a sabiendas de que yo no podía ser deudor de ese crédito, que yo no podía apropiarme de ese crédito y por lo tanto la apropiación tiene que evidenciarse, aunque sea por un segundo. Es decir, ingresó en el ámbito de mi patrimonio, ingresó en mi ámbito bancario ese crédito que a sabiendas con respecto a quien lo estaba aprobando no debía habérseme otorgado. Por lo tanto, es irrelevante en este delito de apropiación que sí se dé el reintegro, el pago, inclusive de los intereses. No solamente el reintegro del capital, sino de los intereses del crédito, porque aquí lo que se está vulnerando es la confianza pública, la seguridad ciudadana, en el sentido de que ha de ser conforme al cumplimiento de pautas exigidos en reglamentos delegados por la superintendencia de la actividad aseguradora. Ojo con eso. Fíjense que en el encabezado del artículo 216 se nomina otro delito, el delito de apropiación o distracción de recursos o información falsa para realizar operaciones bancarias. Las personas naturales señaladas en el 186 de la presente ley, es decir, esos mismos personeros de los bancos o de la superintendencia,
que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero los recursos de las instituciones del sector bancario regulados por la ley, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de 10 a 15 años y con multa igual al 100% del monto total de lo apropiado o distraído. Con la misma pena serán sancionados el tercero que haya obtenido el provecho con ocasión de la acción ilícita descrita en la presente norma. A ver, es el típico latrocinio de fondos bancarios. Esto descrito en el 216. Es la apropiación de recursos bancarios por parte de los personeros que no le pertenecen, porque existe la obligación de reintegro por parte a favor del cuentacorrentista, del cuentaahorro, del cliente del banco. Pero además se ve perjudicado el propio Estado, porque el Estado, si se dan circunstancias de quiebra bancaria, tiene a su cargo los fondos de garantía y depósito. Los fondos de garantía y depósito que se conforman a partir de determinadas obligaciones bancarias, pero que también el Estado puede verse perjudicado en su patrimonio al tener que garantizar a través de esos fondos la quiebra bancaria, porque precisamente se ha apropiado esos funcionarios de un bien confiado para que se dé un uso vinculado a la actividad bancaria, generar intereses, realización de inversiones, en fin. Fíjense que se da perfectamente los extremos de esa apropiación. Yo desde antes, yo me busqué al banco. El banco no me indujo a mi engaño. Había muchos bancos disponibles y yo escogí a uno. Deposité un dinero a los fines de que se me administrara, pero no para que lo dispusieran o para que se generaran unos intereses. Y sin embargo, los funcionarios del banco se apropiaron. De nuevo, tú dirás, en el artículo 468 se habla por una actividad mercantil, y que yo entienda, artículo 2, artículo 3 del Código de Comercio, la actividad de intermediación financiera son típicos ejemplos de actos objetivos de comercio. Los alumnos míos que estén estudiando derecho mercantil o que vayan a estudiar típico tema del derecho mercantil, actos objetivos de comercio, la actividad de intermediación financiera. Y por lo tanto, muchos dirán, bueno, entonces aquí hay un problema de antinomia. Vamos a ubicar la norma que favorezca mucho más al reo. Aquí se me habla de una pena límite inferior de 10 y superior de 15 años. Evidentemente por encima de la pena que se ubica en el delito de apropiación indebida calificada, que pueda ser por actividad mercantil del artículo 468. Lo que pasa es que hay un falso concepto de antinomia, porque aquí se está cualificando el tipo de actividad mercantil, que es la típica actividad bancaria que está siendo regulada por la especial ley y que está siendo supervisada por entes públicos en la superintendencia específica. Hay una sentencia sobre la apropiación indebida de la Sala Constitucional, interesante, la 4975/05 del año 05, en lo que atañe a este último tipo. Existe una presunción de que el banco es libre de atender o no en base al riesgo en el otorgamiento de un crédito. En consecuencia, ciertamente, se aprecia que la no actualización de los datos que deben ser remitidos por dicha institución financiera al SICRI en aquel momento genera una información falsa e irreal. La infracción al derecho constitucional a la libertad económica se generó como consecuencia de la falta de remisión de la información actualizada por parte de la entidad financiera al sistema de información central de riesgo, y no como consecuencia de una rectificación de datos de dicho organismo, ya que la obligación de enterar la información en ese registro es de la única responsabilidad de las instituciones financieras. Entonces, aunque el deudor quiera pagar el crédito, si se ha venido, si se ha consensuado, si hay una comunicabilidad de conocimiento del dolo entre quien está aprobando el crédito, no habiendo suministrado esa información, que por ejemplo establece ese criterio de la Sala Constitucional, se haría responsable del delito de apropiación. Hay antiguas jurisprudencias penales sobre el delito de apropiación indebida calificada.
Vamos a ver sentencias tan viejas como de octubre del año 1957, del entonces Corte de Casación de nuestro máximo tribunal. Esta del 2010 del 57. La palabra depositario ha sido empleada allí para designar a la persona a quien por su profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios se le confían o depositan los objetos cuya apropiación efectúa después, nótese, después, momento consumativo posterior. No es solamente el de apropiación de objetos entregados en virtud de un depósito civil o mercantil, regular o necesario, sino también el de apropiación de los que han sido recibidos por la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios de la gente. También un fallo del año anterior, es decir, del año 1956, del mismo tribunal, del 8 de marzo del 56, puntualiza lo que agrava el delito, es decir, por qué es apropiación indebida calificada bajo los términos y sanciones del 468 y no del artículo 466 del Código Penal, dice la sentencia. Lo que agrava el delito es el hecho de que la persona que recibe la cosa para restituirla o para hacer de ella un uso determinado, la haya recibido con motivo de una actividad efectiva que ejerce, bien por sí misma o bien porque haya sido designada por ella. El banquero, a quien se entrega una suma de dinero para hacer mi giro. El corredor, a quien se confía un objeto para su venta. El cajero de una casa de comercio que recibe los pagos que se hacen al negocio. El cobrador de una empresa autorizado para recibir el dinero de las cuentas al cobro. El depositario judicial. Yo creo que son bien ilustrativos estos fallos, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo, un típico ejemplo de una acusación que se dio frente al delito de apropiación indebida de crédito. Fulano de tal, dice la acusación pública, aprobó créditos que encuadran en los supuestos de prohibición expresa establecidos en la ley, pues la referida norma prohíbe el otorgamiento directo o indirecto de créditos de cualquier clase a favor de personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al respectivo banco. Existen varias empresas en las cuales el ciudadano tiene interés directo, ya sea por ser accionista de la empresa tenedora de las acciones de la empresa beneficiada de los créditos o por la vinculación financiera, organizativa y jurídica existente con la persona beneficiaria de los créditos. Destaca la situación de la empresa beneficiada por banco con 3 créditos, respectivamente, a los fines de la construcción de 4 edificios para apartamentos. El mencionado proyecto se construyó en un terreno, el cual fue traspasado por parte de una de las empresas donde el ciudadano es accionista, a través de la empresa, la cual es una empresa perteneciente al grupo. Los apartamentos que se construyen actualmente en los 4 edificios son promocionados y vendidos por la empresa. Es decir, se despachó y se dio el vuelto. Se concedió el crédito a una persona jurídica que formaba parte del mismo grupo accionario del banco que está otorgando el préstamo. Entonces, espero haberme explicado. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Acudan a mis redes, mis correos, teléfonos, WhatsApp, etcétera, cualquier duda. Y la próxima semana vamos a tener una clase de consultas y dudas frente a mis alumnos de Derecho Penal, parte especial. Y mañana nos veremos con el delito de abuso sexual. Gracias.